¿Alguna vez te has detenido a pensar que orar por un enfermo sin entender ciertas verdades espirituales profundas puede ser más peligroso que útil? Puede sonar chocante, pero la realidad es que muchas veces se pronuncian oraciones vacías, sin dirección, que no solo no sanan, sino que estancan. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 15, encontramos una declaración poderosa. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Pero atención, esto no es una fórmula mágica que se activa automáticamente al repetir palabras bonitas. Esa promesa se activa bajo condiciones específicas del espíritu, no por emoción ni tradición. Requiere una alineación entre la voluntad de Dios, el corazón del intercesor y el momento correcto. No toda oración provoca sanidad, no todo clamor toca el cielo. Y hoy te revelaremos 5 principios espirituales que debes conocer antes de atreverte a interceder por alguien que sufre. Vamos a explorar cómo discernir la atmósfera correcta, cómo examinar tu propia condición espiritual antes de abrir los labios y cómo sintonizar con la voluntad del cielo para que tus palabras no sean solo eco, sino espada. Cuando Jesús vio a la mujer encorvada durante 18 años, no le preguntó qué comía ni le dijo que descansara más. No buscó soluciones humanas. Vio lo que otros no podían. El Evangelio de Lucas nos narra que esta mujer no sufría por un simple problema de columna. Tenía un espíritu de enfermedad. No era genética ni desgaste por la edad. Era opresión espiritual. Y Jesús, con compasión y autoridad, fue directo a la raíz. No trató el síntoma, desenmascaró la causa. Aquí hay una lección profunda. Muchas enfermedades no se entienden con microscopios, sino con discernimiento espiritual. No todo lo que duele es físico. A veces el cuerpo simplemente refleja una tormenta invisible que lleva años gestándose. En el alma. ¿Cuántas veces has visto gente orando con fuerza, imponiendo manos, citando versículos, pero sin resultados? Tal vez porque nunca se detuvieron a preguntar, Señor, ¿qué está pasando realmente aquí? Jesús discernía antes de actuar. Nosotros muchas veces reaccionamos antes de pensar. Eso es como intentar apagar un fuego, tirando agua al humo. El cuerpo humano en la Biblia no siempre es el protagonista de la enfermedad. A veces es solo el portavoz de una prisión interior. ¿Te suena exagerado? Mira el caso de aquel niño que convulsionaba, echaba espuma y se lanzaba al suelo. Hoy lo llamarían epiléptico. Pero Jesús no lo vio así. Él vio un espíritu mudo que lo tenía atado. No diagnosticó, liberó. Y el niño quedó sano. Esto no quiere decir que toda enfermedad sea demoníaca, pero sí afirma que toda enfermedad debe ser examinada espiritualmente. Muchas veces la carne se quiebra porque el alma está herida. Heridas que no sangran, pero que pudren. Proverbios lo dijo claro. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Cuántos huesos secos has tratado de sanar sin tocar primero el alma que los marchita? La sanidad verdadera no comienza con una imposición de manos, sino con un corazón inclinado. Antes de hablar, el intercesor verdadero escucha. Se detiene en lo secreto, pregunta al cielo. ¿Qué me estás mostrando, Señor? ¿Cuál es la verdadera raíz de este dolor? Porque sin revelación solo repites frases. Y las frases no rompen cadenas. La revelación sí. Una vez escuché la historia de un pastor que fue llamado a orar por una mujer con dolores de estómago intensos. Muchos líderes ya habían orado por ella. Usaron aceite, versículos, gritaron con fervor. Nada cambió, pero este hombre llegó, guardó silencio y le preguntó algo que nadie se atrevió. ¿A quién no has perdonado? Ella rompió en llanto. Guardaba odio hacia su hermano desde hacía años. Ese día, al perdonarlo, el dolor desapareció. Sin gritos, sin fórmulas, porque no era un problema médico. Era veneno en el alma. La enfermedad muchas veces no es más que el lenguaje del alma que clama por liberación. El cuerpo solo hace eco del corazón cargado. David lo escribió en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi vigor se convirtió en sequedad de verano. No había infección, había culpa. Una conciencia envenenada puede marchitar el cuerpo. Cuando oramos sin discernimiento, maquillamos heridas profundas. Damos alivio superficial sin atacar el núcleo. Y eso es peligroso, porque la persona cree que fue sanada cuando solo fue silenciada su dolencia por un momento. Dios no busca maquillajes espirituales. Él anhela transformación.
Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Y esa transformación solo ocurre cuando el intercesor se mueve en el Espíritu, no en la prisa por demostrar poder. Jesús nunca se apuró. Cada oración suya era una flecha certera porque estaba conectada al Padre. En el estanque de Betesda frente al paralítico, Jesús no oró de inmediato. Le hizo una pregunta incómoda. ¿Quieres ser sano? ¿No es obvio? No, porque hay quienes se han acostumbrado tanto a su dolor que ya no desean sanidad, solo compasión. Jesús no solo veía cuerpos, veía corazones. Hoy en día muchas personas oran con fervor pero sin visión. Llenan el aire con palabras, pero sus ojos espirituales están cerrados. Es como entrar a un combate sin saber contra qué estás luchando. Pablo lo dijo claro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales. ¿Cómo vas a vencer si ni siquiera reconoces al enemigo? Muchos han hecho de la oración por los enfermos un rito mecánico. Repiten frases como si fueran conjuros, pero la oración no es un hechizo. Es una conversación viva, guiada por el Espíritu. Y eso requiere sensibilidad. No puedes consolar con dulzura a quien necesita ser liberado con autoridad. Ni puedes gritarle a quien está siendo moldeado por Dios. Cada caso es único, y solo el cielo puede mostrarte cuál es cuál. ¿Recuerdas a Naamán, el poderoso general sirio? Cuando fue a buscar a Eliseo para ser sanado de lepra, esperaba un gran espectáculo. Pero el profeta ni siquiera salió. Le envió una instrucción: sumérgete 7 veces en el Jordán. Naamán se ofendió, pero la sanidad no estaba en el drama, sino en la obediencia. Dios no solo quería sanar su piel, sino purificar su orgullo. Sin discernimiento puedes orar 1000 veces sin resultados. Por eso lo más urgente antes de orar por un enfermo es pedir discernimiento. No toques el cuerpo hasta que el Espíritu te muestre el estado del alma. Puede que veas fiebre, pero el cielo ve una maldición generacional. Puedes notar agotamiento, pero Dios ve un corazón aplastado por la culpa. Y orar sin ver eso es caminar a ciegas. Aunque tengas buena intención, el que no ve tropieza. La iglesia fue llamada a sanar, sí, pero aún más, a discernir, a liberar, a restaurar. Porque donde hay discernimiento hay precisión, y donde hay precisión hay poder. Jesús no hacía discursos largos, pero cada palabra suya golpeaba en el blanco, porque no hablaba desde la carne, sino desde el Espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo menciona el don del discernimiento de espíritus. Este don no es solo para detectar demonios. Es para ver lo que nadie ve. Es para escuchar lo que nadie dice. Es mirar el alma más allá del síntoma. No es opcional si quieres ser un intercesor eficaz. Es vital, porque sin discernimiento puedes estar orando por lo equivocado, ignorando lo que realmente mantiene cautiva a esa persona. Hay madres que oran por la fiebre de sus hijos sin saber que el niño lleva el peso emocional del hogar. Hay esposas que interceden por el insomnio de su esposo sin ver que él está siendo oprimido por un espíritu de fracaso. Hay pastores que oran por enfermedades físicas sin preguntar si no son la manifestación de traumas no resueltos, de pactos espirituales que aún atan. Dios está buscando intercesores que escuchen antes de hablar, que inclinen su corazón antes de imponer manos, que no repitan oraciones memorizadas, sino que sean canal de lo que el cielo está diciendo. Porque quien ora con discernimiento, ora con precisión. Y quien ora con precisión, ora con poder. No por sus palabras, sino por la fuente de la cual provienen. La próxima vez que estés frente a un enfermo, no pienses primero en qué decir. Pregunta primero: Señor, ¿qué hay realmente detrás de este dolor? Imagina que ese dolor que cargas no es solo un síntoma, sino un mensaje. No lo ignores. Pregúntate: ¿qué quiere decirme esta herida que no se ve? ¿Qué memorias guarda mi cuerpo en silencio? ¿Qué sufrimiento callado está intentando salir a la luz? Antes de elevar una oración, detente. Mira más allá del síntoma, porque cuando oras desde la revelación ya no hablas desde el miedo, sino desde la verdad. Y es ahí, justo ahí, donde lo oculto se revela, lo espiritual se activa y la verdadera sanidad comienza no en la superficie, sino en lo más profundo del alma. Jesús caminaba entre multitudes llenas de necesidades, pero no todos experimentaban milagros. La urgencia no garantiza intervención divina. En Mateo capítulo 13, verso 58, la Escritura nos confronta: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esa frase no es un simple dato, es una advertencia, un espejo espiritual.
Dios no responde solo a la necesidad, sino a la fe que se levanta en medio de ella. Puedes gritar, puedes llorar, puedes clamar con todas tus fuerzas, pero si tus palabras no están impregnadas de fe, solo estás haciendo ruido en el ámbito espiritual. Y no solo cuenta la fe del que sufre, también importa la certeza del que intercede. Hay oraciones que nunca cruzan el techo porque fueron pronunciadas desde la duda. Hay manos que tocan sin sanar porque tiemblan por dentro. En lo invisible, la fe no es una emoción efímera, es una llave. Y si esa llave no encaja con precisión, la puerta simplemente no se abre. Hebreos 11:6 lo declara sin rodeos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, imposible. Porque acercarse a Él implica reconocer no solo que existe, sino que responde a quienes le buscan con pasión y confianza. Y si esto aplica en todo ámbito espiritual, mucho más cuando oramos por sanidad. En esos momentos no estás enfrentando solo un diagnóstico, estás desafiando el orden natural con una promesa eterna. Y si el que ora titubea, toda autoridad se desvanece. Jesús lo dejó claro en Marcos 11. Si dices a este monte, quítate y échate al mar, y no dudas en tu corazón, lo que digas será hecho. No es poesía, es ley espiritual. La fe verdadera no es pensamiento positivo, es una convicción tan profunda que nada externo logra moverla. Cuando alguien ora con esa clase de certeza, no solo invoca, libera, declara desde el cielo hacia la tierra. Pero si quien intercede está dividido internamente, sus palabras no tienen eco en el mundo espiritual. Donde hay duda, hay turbulencia. Donde hay vacilación, hay brecha. Y por esa grieta se infiltra la derrota. Santiago lo expone con crudeza. El que duda es como la ola del mar, arrastrada por el viento. No esperes recibir nada si oras así, porque en el cielo no hay espacio para fe intermitente. O crees o no recibes. Antes de orar por otro, examina tu interior. No basta con recitar versículos de memoria, hay que abrazarlos con todo el ser. No es repetir lo que otros dicen, es hablar desde la convicción más profunda. Jesús le dijo al centurión, como creíste, así se te haga. El milagro fue proporcional a su fe, no a su desesperación, porque no es el volumen del clamor lo que activa lo sobrenatural, sino la firmeza de la confianza. Si oras por alguien sin estar convencido, tus palabras serán solo ecos, palabras huecas que no alteran nada. Pero si oras desde la fe, entonces tus palabras se vuelven instrumentos del cielo. Hay momentos en los que la fe de uno es suficiente para liberar a otro. ¿Recuerdas a los 4 hombres que llevaron al paralítico ante Jesús? No fue la fe del enfermo la que abrió el cielo, fue la de ellos. Jesús vio su fe y perdonó y sanó. Esa fe activa tiene poder, pero no surge de la emoción del momento. Nace de la intimidad con la palabra. Se fortalece con el fuego de las pruebas y se afirma con obediencia. El problema es que muchos oran sin esperar realmente nada. Hablan porque así toca, no porque crean que algo cambiará. Pero en el mundo espiritual eso no solo es ineficaz, es peligroso. La fe no reside en lo que se dice, sino en lo que se cree mientras se dice. Abraham creyó incluso cuando todo lo visible gritaba lo contrario. Su cuerpo estaba muerto, sí, pero su esperanza seguía viva. Eso es orar con fe, ver el diagnóstico, pero declarar la promesa, reconocer la debilidad, pero afirmar el poder. No se trata solo de confiar en que Dios puede, sino en que Él está dispuesto, aquí y ahora, conforme a su voluntad. Pedro y Juan, al encontrarse con el cojo en la puerta del templo, no ofrecieron palabras decorativas. Dijeron, «Lo que tengo, te doy. Levántate y anda». Y el milagro ocurrió no por la frase en sí, sino por la autoridad con que fue pronunciada. La fe no necesita gritar, solo necesita estar viva. Jesús calmó la tormenta con una palabra, pero reprendió a los discípulos por su falta de fe. Para él, la fe no era opcional, era esencial, era el mínimo para caminar en lo sobrenatural. Y eso no ha cambiado. Si vas a interceder por sanidad, no lo hagas con un corazón dividido. El cielo no responde a dudas disfrazadas de oración, solo actúa ante una fe sólida, completa, inquebrantable. La diferencia entre una oración poderosa y una débil no está en el volumen, ni en la duración, ni en la elocuencia. Está en la convicción. Jesús dijo, «Todo lo que pidáis orando,
creyendo lo recibiréis. No es solo pedir, es creer mientras se pide, porque muchos oran por hábito pero no esperan que nada suceda. Y esa falta de expectativa es una declaración silenciosa de incredulidad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. El Salmo 5 dice: Por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar es un acto de fe. Es orar como quien sabe que ha sido escuchado. Si no hay expectativa, no hay fe. Solo hay palabras al viento. Jesús se detuvo ante personas que todos ignoraban, como la mujer sirofenicia o el centurión. ¿Por qué? Porque su fe era diferente. No se basaba en emociones ni en experiencias previas. Era pura, sólida, total. Antes de imponer tus manos sobre un enfermo, revisa: ¿estás creyendo de verdad? ¿Tu fe está encendida o apagada? ¿Te apoyas en la palabra o en lo que tus ojos ven? Porque si lo haces desde la fe, no necesitarás esforzarte por impresionar. Tus palabras pesarán, tu oración romperá barreras, tu voz cargará autoridad espiritual y la atmósfera se transformará. Un intercesor eficaz es alguien que ha decidido creer incluso cuando todo dice lo contrario, que ha aprendido a aferrarse a lo eterno en medio de lo temporal, que ha crucificado la duda y abrazado la promesa. Esa es la fe que cambia destinos. Esa es la fe que agrada al cielo. Esa es la fe que sana cuerpos, restaura almas y vence cualquier obstáculo. Pedro caminó sobre el agua no porque las olas se calmaran, sino porque creyó en una palabra: ven. Y cuando se hundió, no fue porque el poder se detuviera, fue porque su enfoque cambió. La palabra seguía firme. La autoridad de Cristo no se había ido, pero su mirada se desvió y con ella su fe. Que eso no te pase a ti. Mantén tu enfoque. Cree, incluso si tiemblas, porque donde hay fe viva, el cielo responde. Cuando alguien deja de creer, no solo pierde la fe, pierde el terreno que ya había conquistado. No es solo una historia de valentía o un momento de duda. Es una señal de advertencia para todo aquel que levanta su voz en oración por otros, porque en el instante exacto en que permites que la incertidumbre se filtre en tu corazón, todo lo que parecía posible empieza a desmoronarse. La fe no es un accesorio que se activa al orar. Es una llama interior que determina si caminarás sobre lo sobrenatural o te hundirás en lo ordinario. Cada vez que intercedes, algo se define dentro de ti. Nadie puede transmitir fuego si primero no ha ardido en su propio pecho. La esperanza de ver a alguien sanado no se construye desde la lógica ni desde la teoría, sino desde una convicción tan viva y profunda que puede mover lo invisible. Esa convicción no se hereda, no se copia, no se improvisa. Se forma en lo íntimo, en el silencio, en la obediencia diaria y en la entrega absoluta. La fe que transforma no aparece de repente cuando pones tus manos sobre alguien. No es una reacción espontánea. Es como una semilla que ha sido nutrida en secreto, regada con lágrimas, probada en el desierto del alma. Y cuando llega el momento de clamar, esa fe se manifiesta sin temor, con la autoridad de quien ha caminado con Dios en lo secreto. Así como el fuego necesita leña seca para arder con fuerza, el poder de Dios solo se manifiesta con intensidad en corazones completamente rendidos. La autoridad no proviene del volumen de una voz, sino del nivel de alineación con el cielo. Esa es la diferencia. Esa es la clave. Esa es la fe que Dios honra, porque hay heridas que no se originan en el cuerpo sino en el alma. Hay dolores físicos que son reflejo de prisiones emocionales. Y hay enfermedades que no ceden ante tratamientos médicos porque no nacen de una causa física, sino de una raíz espiritual. La palabra de Dios no separa el bienestar del alma del bienestar del cuerpo. De hecho, los entrelaza como partes inseparables de una misma realidad. David lo entendió cuando escribió: mientras guardaba silencio, mis huesos se envejecían con mi gemir diario. Pero confesé mi pecado, no encubrí mi maldad, y tú me perdonaste. En otras palabras, la restauración de su cuerpo comenzó cuando su espíritu fue quebrantado. Donde hubo confesión, hubo liberación. Y donde hubo liberación, hubo sanidad. El pecado oculto actúa como una infección silenciosa. No se nota al principio, pero lentamente contamina. Consume desde adentro. Puedes aparentar estar bien, pero por dentro te estás desmoronando. El Salmo 38 lo describe con crudeza. No hay parte sana en mi cuerpo por causa de mi pecado. Mis iniquidades pesan como una carga insoportable. No es una metáfora literaria.
Es literal. El pecado no confrontado comienza destruyendo el alma, hasta afectar la carne. Y si alguien intercede por sanidad sin ir primero a la raíz, solo estará cubriendo síntomas, dejando intacta la causa verdadera. Jesús nunca trató los síntomas antes que la raíz. En Marcos capítulo 2, cuando le llevaron a un paralítico, sus primeras palabras no fueron levántate, sino tus pecados te son perdonados. Recién después ordenó al cuerpo ponerse de pie. No fue casualidad, fue prioridad, porque Jesús entendía algo clave. El cuerpo siempre sigue al espíritu. Un alma atada no puede sostener un cuerpo libre. Por eso sus milagros eran completos. No solo devolvía la movilidad a los paralíticos, sino que desataba cadenas invisibles del alma. Muchos oran por la sanidad física sin detenerse a preguntar: ¿hay heridas internas que están bloqueando el milagro? ¿Hay pecados no confesados, culpas no tratadas, cadenas emocionales que están enfermando el cuerpo desde adentro? Isaías 59 es claro: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El problema no es que Dios haya perdido poder para sanar. El problema es que sin arrepentimiento se bloquea el canal por el cual fluye la gracia. Y donde no hay arrepentimiento, no hay restauración duradera. La sanidad de Dios solo fluye por corazones que se han purificado. No puede habitar en espacios donde el orgullo ha endurecido el alma, ni en vidas que se mantienen ocultas en la sombra. Santiago 5 lo confirma con precisión: confesaos unos a otros vuestras faltas y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. El orden espiritual es claro. Primero la confesión, luego la intercesión, entonces la sanidad. Cuando ese orden se invierte, la oración pierde impacto, porque Dios no responde a apariencias, sino a la verdad que se rinde en lo oculto. El poder no está en cuán fuerte se ora, sino en cuán puro es el corazón que ora. Juan capítulo 9 lo dice así: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. La disposición a confesar y abandonar el pecado no es una condición para merecer la sanidad, sino la apertura que permite que el río de la gracia fluya sin obstáculos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Jesús sanaba desde una perspectiva completa. No separaba el espíritu del cuerpo. En Juan 5 al paralítico del estanque de Betesda, luego de sanarlo, le dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Esa advertencia no fue una amenaza, fue una revelación profunda. El pecado no solo enferma, también puede hacerte recaer si no se rompe el ciclo con arrepentimiento real. Por eso, quienes oran por los enfermos deben entender que su rol no es solo pedir alivio. A veces son llamados a ser instrumentos de confrontación espiritual, no para juzgar, sino para despertar, no para humillar, sino para guiar hacia el quebrantamiento. Porque cuando el alma se quebranta, el cielo se abre, y cuando los labios confiesan, el cuerpo puede comenzar a sanar. El poder de Dios jamás fue concebido como un trofeo para exhibir, ni como una vitrina para elevar el prestigio de quienes lo sirven. Su poder no adorna egos, no enriquece reputaciones. Es, y siempre ha sido, una expresión viva de su amor por los quebrantados, los heridos, los que claman desde el abismo por una esperanza que los toque. Y ese amor solo puede fluir con total libertad cuando el ego ha sido completamente rendido, cuando ha sido llevado al altar y dejado morir allí. En el Evangelio según Lucas, capítulo 18, Jesús relató una historia que, aunque breve, destroza las máscaras del alma. Un fariseo, envuelto en su propia vanidad, se acercó a Dios con una lista de méritos. Se presentó como quien cree tener derecho a ser escuchado. Mientras tanto, a poca distancia, un publicano ni siquiera podía levantar la mirada. No tenía discursos elocuentes ni argumentos a su favor. Solo tenía una confesión silenciosa pero sincera. Y fue esa voz rota, no la altiva, la que llegó al cielo. La diferencia no fue el volumen, fue la verdad. Fue la humildad que atraviesa el alma y desarma cualquier fachada. Dios no reacciona al espectáculo, responde a lo genuino. En el reino, la pureza de intención tiene más peso que 1000 palabras adornadas. Y cuando se trata de orar por sanidad, esa pureza no es opcional, es el cimiento. No hay poder real en la oración sin compasión. No importa cuántas veces hayas orado, cuánto tiempo lleves sirviendo o qué tan fuerte suene tu voz. Si no amas con sinceridad a la persona por la que estás intercediendo, tus palabras se quedan a medio camino.
Solo quien está dispuesto a llevar en su alma el dolor del otro puede ser canal de consuelo divino. La compasión no actúa para ser vista, no se mueve por aplausos. Se activa en lo secreto, trabaja en lo invisible y se mantiene firme incluso cuando todos los demás han abandonado. Cada vez que Jesús sanaba había una rendición detrás. No lo hacía para impresionar, ni para defender su autoridad ante los hombres. No necesitaba eso. Actuaba porque su corazón estaba sincronizado con el del Padre. Lo movía el amor, no la necesidad de validación. Lo impulsaba la obediencia silenciosa, no la ambición de reconocimiento. Esa es la esencia que transforma una simple oración en un terremoto espiritual. Cuando oras desde ese lugar, tus palabras no solo tocan la tierra, estremecen el cielo. La oración por sanidad no es un protocolo ni un ritual mecánico. Es un encargo sagrado que te coloca frente a un umbral que separa lo natural de lo eterno. Allí, entre el gemido humano y la intervención divina, sucede algo que ninguna ciencia puede explicar. Algo que no depende de fórmulas, sino de fuego. Porque en ese momento no estás frente a una dolencia, estás ante un campo sagrado donde el dolor del hombre y la gloria de Dios se rozan. Y cuando pones tus manos sobre alguien enfermo, no estás simplemente haciendo un acto de fe. Estás proclamando con tu vida que el cielo aún invade la tierra. Estás gritando sin decirlo que el reino sigue avanzando, que no es una teoría ni una promesa vaga, sino una realidad activa. Estás declarando con cada palabra que Dios aún se manifiesta en lo imposible, pero también estás lanzando una afirmación contra el sistema entero de este mundo. Estás diciendo que el caos, la enfermedad, el sufrimiento no son soberanos, que el cuerpo herido no es el punto final, que la muerte no tiene la última palabra. La oración por sanidad no es resignación disfrazada de fe. Es una protesta profética. Es pararte frente a la oscuridad y decirle, aquí no reinas tú, y aquí está el error más grave que muchos cometen. No es que oren poco, es que oran sin comprender el terreno en el que pisan. Porque cuando intercedes por un enfermo, no estás en cualquier lugar, estás caminando sobre suelo eterno. Estás entrando en un espacio donde lo temporal se deshace ante lo divino, donde lo visible se somete a lo invisible. Ese cuerpo frente a ti, aunque esté desgastado, aunque tiemble de debilidad, sigue siendo templo, sigue siendo casa potencial de la gloria de Dios. Y si comprendes el peso de lo que estás haciendo, tus palabras jamás serán ligeras. Tus gestos no serán automáticos. Cada oración se convertirá en un acto de guerra, en un clamor cargado de eternidad, en una chispa que puede prender el fuego del cielo en medio de la oscuridad más profunda. Porque cuando oras con conciencia de todo esto, ya no eres tú el que habla. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros.